En el vasto océano cósmico que rodea nuestro sistema solar, acaba de ocurrir algo extraordinario: el cometa 3I/Atlas, un visitante interestelar desde más allá del abrazo gravitacional de nuestro Sol, ha entrado en lo que los científicos llaman una configuración de estado final. Esto no es solo otra observación astronómica para archivar en los anales de la mecánica celeste, este es un asiento en primera fila para una de las transformaciones más dramáticas del universo, un evento cósmico que nos conecta con los orígenes mismos de los sistemas planetarios en toda la galaxia. Para entender la magnitud de lo que estamos presenciando, necesitamos dar un paso atrás y apreciar lo que representa realmente un cometa interestelar. Estos objetos son cápsulas cósmicas del tiempo, reliquias antiguas de la formación de sistemas estelares alienígenas, lanzadas a través del vacío interestelar por encuentros gravitatorios con planetas masivos o compañeros estelares, viajan durante millones de años a través de la fría oscuridad del espacio, preservando en sus núcleos congelados las firmas químicas de sus sistemas de origen. Cuando 3I/Atlas entró en nuestro sistema solar, se convirtió en solo el tercer objeto interestelar confirmado detectado, tras el misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019. Pero lo que hace que 3I/Atlas sea especialmente fascinante es que ahora estamos viendo cómo sufre una transformación catastrófica. El término configuración en estado final suena clínico, casi estéril, pero lo que describe es todo menos mundano. Este cometa está muriendo esencialmente ante nuestros ojos, fragmentándose, desintegrándose y redistribuyendo su antiguo material por todo el sistema solar interior. Cada telescopio que podemos apuntar a este objeto está capturando datos que transformarán nuestra comprensión de cómo evolucionan los cometas, cómo mueren y qué significa esto para la visión más amplia de la distribución de la materia en nuestra galaxia. Consideremos la física en juego aquí. Un cometa no es la bola de hielo sólida e inmutable que la imaginación popular podría sugerir, es una estructura compleja y dinámica, un delicado equilibrio de volátiles congelados, polvo, compuestos orgánicos y material rocoso unido por la gravedad y enlaces moleculares que se formaron hace miles de millones de años en condiciones muy diferentes a las de nuestro sistema solar. Cuando un cometa se acerca al Sol, todo cambia, el suave baño de radiación solar comienza a calentar su superficie, provocando sublimación, la transición directa de hielo sólido a gas sin pasar por una fase líquida. Este proceso crea el espectacular coma y la cola que hacen que los cometas sean tan visualmente llamativos, pero también inicia un proceso de debilitamiento estructural. Para un cometa interestelar como 3I/Atlas, este estrés térmico es particularmente intenso porque estos objetos probablemente se formaron en sistemas estelares con características diferentes a las nuestras. Su composición interna refleja la química de su entorno de nacimiento, diferentes proporciones isotópicas, diferentes estructuras moleculares, diferentes propiedades térmicas. Todos estos factores influyen en cómo responde el cometa al calentamiento solar. Piénsalo como tomar un organismo adaptado a un entorno y trasplantarlo de repente a otro. El estrés puede ser abrumador. La fragmentación que observamos no es una simple desintegración, es una cascada de procesos físicos interconectados. A medida que los hielos volátiles subliman, crean presión bajo la superficie, los chorros de gas erupcionan desde puntos débiles de la estructura, creando un empuje similar al de un cohete que puede alterar la trayectoria del cometa. Un fenómeno llamado aceleración no gravitatoria. Estos chorros también transportan polvo y fragmentos más grandes, creando un complejo campo de escombros alrededor del núcleo. Mientras tanto, el gradiente de temperatura entre el lado iluminado por el Sol y el lado oscuro crea tensiones térmicas que pueden superar la resistencia a la atracción del material. Las fuerzas centrífugas derivadas de la rotación del cometa añaden otra capa de tensión. El resultado es una tormenta perfecta de fallos mecánicos. Lo que hace esto especialmente emocionante desde un punto de vista científico es que los eventos de fragmentación exponen material fresco del interior del cometa. Normalmente, solo podemos estudiar las capas superficiales, que han sido procesadas por radiación y impactos de micrometeoritos durante millones o miles de millones de años. Pero cuando un cometa se fragmenta,
El material prístino de su núcleo se vuelve accesible para el análisis espectroscópico. Podemos ver especies moleculares que no han estado expuestas a la meteorización espacial, compuestos orgánicos preservados desde la formación del sistema estelar principal, firmas isotópicas que nos informan sobre los procesos de nucleosíntesis en ese lejano vivero estelar. Los datos espectroscópicos procedentes de 3I/Atlas ya están revelando sorpresas. Las primeras observaciones sugieren abundancias inusuales de ciertas especies moleculares en comparación con cometas nativos de nuestro sistema solar. Esto es exactamente lo que esperamos encontrar. Huellas químicas que reflejen un entorno de formación diferente. Pero interpretar estos datos requiere un modelado sofisticado. Necesitamos entender no solo qué moléculas están presentes, sino cómo interactúan, cómo subliman a diferentes ritmos y cómo esto afecta al proceso global de pérdida de masa y fragmentación. Uno de los aspectos más intrigantes al estudiar cometas interestelares es lo que nos cuentan sobre la formación de sistemas planetarios en general. El paradigma actual sugiere que todos los sistemas planetarios atraviesan una fase caótica temprana en la que las interacciones gravitatorias entre planetas masivos dispersan cuerpos más pequeños por todo el sistema. Algunos de estos cuerpos son expulsados por completo, convirtiéndose en errantes interestelares. La composición y estructura de estos objetos expulsados ofrecen una ventana a la arquitectura y evolución de sus sistemas domésticos. Al estudiar 3I/Atlas, estamos realizando esencialmente planetología comparativa a lo largo de años luz del espacio. Considera las implicaciones para la astrobiología. Se sabe que los cometas son ricos en compuestos orgánicos, las moléculas basadas en carbono que forman la base de la vida tal y como la conocemos. Cada impacto importante de un cometa en la Tierra primitiva no solo aportó agua, sino también química orgánica compleja. El famoso experimento de Miller-Urey mostró cómo moléculas simples podían formar aminoácidos bajo las condiciones adecuadas, pero los cometas podían haber entregado una complejidad orgánica preformada directamente a las superficies planetarias. Si 3I/Atlas transporta compuestos orgánicos con estructuras que reflejan su origen alienígena, esto amplía nuestra comprensión de la diversidad de la química orgánica posible en el universo. Sugiere que las semillas de la vida pueden tener una variación química considerable dependiendo de dónde se formen. La trayectoria de 3I/Atlas a través de nuestro sistema solar también proporciona datos cruciales para entender la dinámica del espacio interestelar. Estos objetos no viajan por un vacío perfecto. El medio interestelar, aunque increíblemente difuso, aún contiene gas, polvo y radiación. A lo largo de millones de años de viajes, estos factores ambientales alteran las propiedades superficiales de los objetos interestelares. Cuando observamos fragmentación 3I/Atlas, podemos buscar evidencia de este procesamiento. ¿Hay capas superficiales que se comporten de forma diferente al material interior? Existen gradientes químicos que reflejen la exposición prolongada a los rayos cósmicos y a la radiación ultravioleta. Cada observación limita nuestros modelos de transporte y evolución interestelar. La detección y caracterización de objetos como 3I/Atlas representa un triunfo de la astronomía moderna. Estos objetos son increíblemente tenues. Se mueven rápidamente por el cielo y solo se distinguen de los objetos del sistema solar mediante un análisis cuidadoso de sus trayectorias. Requiere observaciones coordinadas desde múltiples instalaciones. Comunicación rápida entre observatorios y software sofisticado para separar detecciones genuinas de artefactos y falsos positivos. Se espera que el próximo observatorio Vera C. Rubin, con su velocidad y profundidad de prospección sin precedentes, detecte decenas o incluso cientos de objetos interestelares a lo largo de su vida operativa. Cada uno será una muestra única de material de otro sistema estelar, y eventos como la fragmentación de 3I/Atlas proporcionarán el mayor retorno científico. Hablemos con más detalle de la mecánica de detección y caracterización, porque esto ilustra lo mucho que ha avanzado la astronomía en las últimas décadas.
Cuando se detecta por primera vez un objeto desconocido, aparece como nada más que un punto en movimiento en imágenes astronómicas. La pregunta crucial es, ¿cuál es su órbita? Midiendo su posición en múltiples ocasiones, podemos calcular su trayectoria a través del sistema solar. La mayoría de los objetos siguen órbitas elípticas o hiperbólicas que son consistentes con estar gravitacionalmente ligados al Sol, pero los objetos interestelares tienen una velocidad hiperbólica excesiva. Se mueven demasiado rápido para estar limitados solo por la gravedad solar. Esta es la prueba irrefutable que identifica un origen interestelar. Pero confirmar el origen interestelar es solo el principio. El siguiente reto es la caracterización. ¿De qué está hecho este objeto? ¿Cuál es su tamaño, forma, estado de rotación, composición? La espectroscopía es nuestra herramienta principal aquí. Al dispersar la luz del objeto a sus longitudes de onda componentes, podemos identificar características de absorción y emisión correspondientes a moléculas y átomos específicos. Para los cometas, buscamos firmas de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y moléculas orgánicas más complejas. Las abundancias relativas de estas especies nos informan sobre las condiciones de formación, temperatura, presión, materias primas disponibles. En el caso de 3I/diagonal Atlas, el evento de fragmentación está creando un experimento natural en espectroscopía en tiempo real. A medida que se desprenden diferentes fragmentos, exponen distintos materiales a la luz solar. Cada fragmento puede tener una composición o estado físico ligeramente diferente. Siguiendo fragmentos individuales y comparando sus espectros, podemos construir una imagen tridimensional de la estructura interna del cometa. Es como si se realizara una disección cósmica ante nuestros ojos, revelando la anatomía interna de un mundo alienígena. La dinámica de la fragmentación también limita las propiedades mecánicas del material. ¿Qué tan fuerte es el enlace entre partículas? ¿Cuál es la resistencia a la tracción de la matriz de hielo? ¿Cómo responden diferentes materiales al ciclo térmico? Estas son preguntas que tienen implicaciones directas para las estrategias de defensa planetaria. Si alguna vez necesitamos desviar un cometa potencialmente peligroso, entender sus propiedades estructurales será crucial para determinar el método de intervención más eficaz. Un montón de escombros suelto responderá de forma muy diferente a un impactador cinético que a una estructura monolítica. También existe una conexión fascinante con el panorama más amplio de la ecología galáctica. Las estrellas no se forman de forma aislada, se forman en cúmulos y asociaciones, grupos gravitatoriamente unidos que se dispersan gradualmente a lo largo de cientos de millones de años. Cuando los sistemas planetarios de estos cúmulos experimentan su caótica evolución temprana, dispersan objetos por todo el espacio circundante. Algunos de estos objetos permanecen ligados de forma laxa al cúmulo, creando un reservorio compartido de material del que múltiples sistemas pueden extraer. Otros escapan por completo y se convierten en verdaderos errantes interestelares. La composición y trayectoria de objetos como 3I/diagonal Atlas pueden rastrearse potencialmente hasta poblaciones estelares específicas, ayudándonos a entender la historia y evolución de diferentes regiones de nuestra galaxia. La composición isotópica de 3I/diagonal Atlas es especialmente importante en este contexto. Los isótopos son variantes de elementos químicos con diferentes números de neutrones en sus núcleos. Las abundancias relativas de diferentes isótopos están determinadas por los procesos nucleares que los crearon. Fusión en núcleos estelares, explosiones de supernovas, interacciones de rayos cósmicos. Diferentes poblaciones estelares tienen distintas firmas isotópicas según su edad y entorno de formación. Midiendo proporciones isotópicas en material 3I/diagonal Atlas, podemos potencialmente identificar qué tipo de ambiente estelar produjo su sistema estelar de origen. ¿Fue un sistema rico en metales formado relativamente recientemente? ¿O una población antigua pobre en metales de la galaxia primitiva? Estas mediciones son técnicamente desafiantes porque requieren espectroscopía de altísimo alcance para separar las líneas espectrales de diferentes isótopos, pero la recompensa científica es enorme. Haríamos arqueología estelar desde la comodidad de nuestro propio sistema solar.
estudiando los productos de estrellas que podrían estar a cientos de años luz o que podrían dejar de existir. La configuración en estado final de 3I/diagonal Atlas también plantea preguntas sobre el destino final del material, a medida que el cometa se fragmenta y desintegra. Crea un flujo de escombros a lo largo de su trayectoria orbital. Este material seguirá orbitando alrededor del Sol, expandiéndose gradualmente y mezclándose con la población de polvo existente en el sistema solar interior. Algunas partículas acabarán espiralando hacia el Sol debido al efecto Poynting-Robertson, un proceso en el que la presión de la radiación solar y la resistencia del calor irradiado reducen gradualmente la energía orbital. Otros podrían ser expulsados completamente del sistema solar por encuentros planetarios, y una fracción diminuta podría acabar impactando en la Tierra u otros planetas, entregando su carga de material interestelar a las superficies planetarias. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cuánto del inventario terrestre de agua y moléculas orgánicas podría haberse originado en otros sistemas estelares? Sabemos que la Tierra experimentó un periodo tardío de bombardeos intensos en su historia temprana, cuando cometas y asteroides lanzaron enormes cantidades de volátiles a la superficie. Si aunque sea una pequeña fracción de esos impactadores fuera de origen interestelar, entonces los océanos de la Tierra podrían contener moléculas de agua que una vez existieron en sistemas estelares alienígenas. El carbono en nuestros cuerpos podría incluir átomos que formaban parte de cometas formados alrededor de estrellas que ahora están muertas hace mucho tiempo. Es un pensamiento humilde e inspirador. No estamos hechos solo de material de estrella en el sentido de Carl Sagan, sino potencialmente de material que ha viajado entre estrellas. El estudio de la fragmentación de cometas también se conecta con una de las grandes preguntas de la ciencia planetaria, que determina si un sistema planetario acaba con una arquitectura concreta. ¿Por qué nuestro sistema solar tiene 4 planetas rocosas interiores y 4 gigantes gaseosos en el sistema exterior, mientras que otros sistemas podrían tener Júpiter caliente orbitando cerca de sus estrellas, o supertierras que no tienen análogo en nuestro sistema? La respuesta radica en parte en la dinámica del disco protoplanetario del que se forman los planetas, y los cometas son trazadores cruciales de esa dinámica. Cuando se forman planetas masivos, esculpen gravitacionalmente el disco circundante de gas y polvo, abren huecos, excitan excentricidades en objetos cercanos y acumulan material o lo dispersan a otros lugares. Los cometas que se dispersan hacia afuera podrían convertirse en parte de un reservorio lejano como nuestra nube de Oort. Los dispersos hacia el interior podrían entregar volátiles a los planetas interiores, y los expulsados se convierten completamente en objetos interestelares. Las estadísticas de estas diferentes poblaciones, cuántos objetos acaban en cada categoría y cuáles son sus propiedades, limitan los modelos de formación y migración planetaria. Los modelos actuales sugieren que los sistemas planetarios suelen perder una fracción significativa de su material sólido inicial al ser eyectados al espacio interestelar. Esto significa que debería haber una enorme población de planetas errantes, planetesimales y cometas vagando por la galaxia. La mayoría de estos objetos son demasiado tenues y distantes para detectarlos directamente, pero ocasionalmente uno pasa lo suficientemente cerca de nuestro sistema solar como para poder estudiarlo en detalle. 3I/diagonal Atlas es una de esas oportunidades, y su configuración de estado final proporciona datos que alimentarán la próxima generación de modelos de formación planetaria. También hay un aspecto práctico para entender la fragmentación de cometas relacionado con el diseño de misiones espaciales. Varias misiones propuestas tienen como objetivo encontrarse y muestrear objetos interestelares. Esto es enormemente complicado porque estos objetos se mueven rápido y su tiempo de llegada es impredecible. Necesitamos tener naves espaciales listas para lanzar con poca antelación, con suficiente capacidad propulsiva para igualar la velocidad de un objeto que viaja a decenas de kilómetros por segundo respecto al Sol. Entender cómo se comportan estos objetos al acercarse al Sol, ya sea que permanezcan intactos o se fragmenten, es crucial para planificar estas misiones.
Si vamos a invertir miles de millones de dólares en una misión de retorno de muestras, necesitamos saber si nuestro objetivo seguirá existiendo cuando lleguemos allí. El entorno de radiación alrededor de un cometa en fragmentación también es fascinante desde la perspectiva de la física de plasmas. A medida que el gas sublima desde el núcleo, se ioniza por la radiación ultravioleta solar y por el intercambio de carga con el viento solar. Esto crea un entorno de plasma complejo con múltiples especies de iones, interacciones de campo magnético e interacciones onda-partícula. El evento de fragmentación aumenta la superficie expuesta a la luz solar, creando potencialmente un ambiente plasmático más complejo y dinámico que el que existiría alrededor de un núcleo intacto. Los instrumentos de la nave espacial diseñados para estudiar el plasma cometario pueden capturar datos sin precedentes durante estos eventos de fragmentación, mejorando nuestra comprensión de los procesos del plasma que ocurren en todo el sistema solar y más allá. Veamos el aspecto visual de este evento. Aunque 3I/diagonal Atlas no es visible a simple vista, las imágenes de telescopio revelan una transformación espectacular. Lo que podría haber comenzado como un objeto relativamente compacto con una apariencia clásica de cometas, una condensación central brillante rodeada de un coma difuso y quizás una cola, ha evolucionado hacia algo más complejo. Pueden verse múltiples condensaciones, cada una un fragmento separado siguiendo su propia trayectoria. La distribución del polvo se vuelve más extensa e irregular a medida que diferentes fragmentos liberan material a distintos ritmos. Todo el sistema podría empezar a parecerse a un pequeño cúmulo de objetos en lugar de a un solo cometa. Los astrónomos aficionados con telescopios modestos pueden a veces aportar observaciones valiosas de estos eventos. Aunque los observatorios profesionales tienen instrumentos más grandes y detectores más sofisticados, no pueden monitorizar objetos de forma continua. La combinación de observaciones profesionales y amateurs crea una imagen más completa de cómo se desarrolla la fragmentación a lo largo del tiempo. Este tipo de ciencia colaborativa, donde profesionales y aficionados trabajan juntos, es uno de los aspectos más bellos de la astronomía moderna. La química que ocurre en el coma de un cometa en fragmentación es extraordinariamente compleja. Las moléculas simples que subliman desde el núcleo están expuestas a una intensa radiación ultravioleta solar, que las descompone mediante un proceso llamado fotodisociación. Las moléculas de agua se descomponen en radicales hidroxilo y átomos de hidrógeno. El dióxido de carbono se descompone en monóxido de carbono y oxígeno. Estos productos de la fotodisociación pueden entonces sufrir más reacciones, creando una cascada de transformaciones químicas. Además, las partículas del viento solar y los rayos cósmicos pueden inducir ionización y reacciones químicas adicionales. El resultado es que el coma contiene cientos de especies moleculares e iónicas diferentes, cada una con su propia distribución y dinámica. Modelar esta química requiere herramientas computacionales sofisticadas que rastreen la producción, transporte y destrucción de cada especie. Estos modelos deben tener en cuenta el campo de radiación, la dinámica de gases a medida que el material se expande alejándose del núcleo, la estructura térmica del coma y las velocidades de reacción química de cientos de posibles vías. Cuando un cometa se fragmenta, estos modelos se vuelven aún más complejos porque ahora tenemos múltiples fuentes de gas y polvo, cada una potencialmente con diferentes composiciones y tasas de desgasificación. Conseguir que estos modelos coincidan con las observaciones requiere refinamiento iterativo, pero el beneficio es un profundo entendimiento de los procesos químicos en juego. Un aspecto particularmente interesante de la química de los cometas es la presencia de moléculas orgánicas complejas. Estas son moléculas que contienen carbono con estructuras más complejas que especies simples como el metano o el monóxido de carbono. Ejemplos incluyen aldehídos, cetonas, alcoholes, nitrilos e incluso aminoácidos, los bloques básicos de las proteínas. Las vías de formación de estas moléculas aún son objeto de debate. Algunos podrían formarse en el disco protoplanetario antes de incorporarse a los núcleos del cometa. Otros podrían formarse dentro del cometa propio mediante la química impulsada por la radiación durante millones de años.
otros podrían formarse en coma mediante reacciones en fase gaseosa a medida que moléculas más simples se fotodisocian y recombinan. La detección de moléculas orgánicas específicas en 3I/Atlas sería tremendamente emocionante porque nos mostraría cómo es la química orgánica en un entorno estelar diferente. Otros sistemas estelares producen el mismo conjunto de moléculas orgánicas que el nuestro, o existen diferencias sistemáticas que reflejan distintas condiciones de formación. Esto tiene profundas implicaciones para la astrobiología. Si la química orgánica es universal, produciendo moléculas similares independientemente de las condiciones locales, sugiere que la base química de la vida podría ser común en toda la galaxia. Si en cambio vemos diferencias significativas, nos indica que el camino hacia la vida podría ser más sensible a las condiciones iniciales de lo que pensábamos. El estudio de los objetos interestelares también se conecta de forma indirecta con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Las civilizaciones tecnológicas avanzadas podrían enviar deliberadamente objetos entre sistemas estelares, sondas diseñadas para explorar sistemas vecinos y reportar sus datos. El famoso objeto Oumuamua generó especulaciones en esta línea debido a sus propiedades inusuales, aunque el consenso científico es que era un objeto natural. Pero el principio sigue siendo válido. Si existen civilizaciones tecnológicas y participan en la exploración interestelar, podríamos detectar sus sondas como objetos anómalos que atraviesan nuestro sistema solar. Una caracterización cuidadosa de cada objeto interestelar que detectamos, buscando signos de estructura artificial, materiales inusuales o aceleraciones no gravitatorias que no encajen con la emisión de gases cometas, merece la pena precisamente porque el descubrimiento de un solo objeto artificial revolucionaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. El momento de la fragmentación de 3I/Atlas es interesante desde una perspectiva estadística. La mayoría de los cometas que se fragmentan lo hacen relativamente cerca del Sol, donde las tensiones térmicas son más altas, pero la distancia exacta a la que ocurre la fragmentación varía mucho dependiendo de la estructura y composición del cometa. Al construir estadísticas sobre muchos eventos de fragmentación, podemos empezar a identificar patrones. Los cometas de ciertas familias o con ciertas composiciones tienden a fragmentarse a distancias determinadas. ¿Existen temperaturas umbral o niveles de flujo solar que desencadenan la fragmentación? Este tipo de análisis estadístico requiere grandes muestras, por lo que cada evento de fragmentación observado es valioso. La evolución a largo plazo de los restos de 3I/Atlas es algo que podemos modelar pero no observar directamente en escalas de tiempo humanas. El material seguirá extendiéndose a lo largo de la trayectoria orbital del cometa, formando una corriente meteoroide. Si la órbita de la Tierra se cruza con esta corriente en el futuro, podríamos experimentar lluvias de meteoros originadas en 3I/Atlas. Estrellas fugaces que son literalmente fragmentos de otro sistema estelar ardiendo en nuestra atmósfera. La probabilidad de esto depende de los detalles de la evolución orbital, que está influida por perturbaciones gravitatorias planetarias y fuerzas no gravitatorias, pero no es imposible, y podría haber lluvias de meteoros en el futuro de la Tierra que se remontan a fuentes interestelares. Permítanme hablar de las implicaciones más amplias para nuestra comprensión de la formación y evolución del sistema solar. El modelo de Niza, llamado así por la ciudad francesa donde se desarrolló, propone que los planetas exteriores de nuestro sistema solar sufrieron una migración orbital significativa al inicio de la historia del sistema solar. Júpiter se movió ligeramente hacia el interior mientras Saturno, Urano y Neptuno migraron hacia afuera. Esta migración desestabilizó las órbitas de innumerables planetesimales en el sistema solar exterior, algunos de los cuales fueron expulsados a la nube de Oort. Otros se estrellaron contra los planetas interiores durante el intenso bombardeo tardío y algunos fueron expulsados completamente del sistema solar. Probablemente todos los sistemas planetarios pasan por una evolución dinámica similar, aunque los detalles dependen de las masas y posiciones iniciales de los planetas. Esto significa que todos los sistemas estelares están perdiendo material hacia el espacio interestelar y
Potencialmente capturando material de otros sistemas, hay un intercambio de materiales a escala galáctica. Un programa cósmico de reciclaje donde los bloques de construcción de un sistema estelar quedan disponibles para otros. 3I/Atlas es una encarnación física de este proceso. Material que se originó en un entorno estelar. Viajó por el espacio interestelar y ahora interactúa con nuestro Sol. Las implicaciones para la distribución de moléculas que soportan la vida a lo largo de la galaxia son profundas. Si los cometas intercambian regularmente entre sistemas estelares, podrían potencialmente propagar no solo moléculas orgánicas, sino quizás incluso la vida microscópica misma. Un proceso llamado panspermia. Aunque la supervivencia de los organismos vivos durante viajes de 1 millón de años a través del duro entorno interestelar parece improbable, no es imposible, especialmente para extremófilos resistentes que pueden sobrevivir a radiación intensa y temperaturas bajo cero. Incluso si los organismos vivos no sobreviven, las moléculas orgánicas que dejan podrían sembrar nuevos ambientes con una química compleja que acelere el origen de la vida en mundos adecuados. La composición nuclear del material 3I/Atlas es otra frontera, por nuclear aquí. Me refiero a los propios núcleos atómicos, su composición isotópica. Diferentes isótopos del mismo elemento se comportan casi idénticamente químicamente, pero pueden distinguirse espectroscópicamente con suficiente resolución. La relación de /H, la abundancia de deuterio en comparación con el hidrógeno normal, es especialmente informativa. El deuterio se creó en el Big Bang y se ha ido agotando gradualmente a lo largo de la historia cósmica a través de reacciones nucleares en interiores estelares. La proporción de /H en el material del sistema solar refleja la composición de la nube molecular, de la que se formó el Sol. Si 3I/Atlas tiene una proporción de /H significativamente diferente, indica formación a partir de material con una historia cósmica distinta a una historia cósmica diferente. Quizá de una región de la galaxia que había pasado por un procesamiento estelar más o menos antes de que se formara la estrella madre. Otras proporciones isotópicas son igualmente reveladoras: la proporción de carbono, 13 a carbono 12, nitrógeno, 15 a nitrógeno, 14 y oxígeno, 18 a oxígeno, 16 contienen información sobre los procesos nucleares que produjeron estos átomos. En nuestro sistema solar, estas proporciones son notablemente uniformes en la mayoría de los objetos, reflejando una mezcla exhaustiva de material en el disco protoplanetario. Pero hay variaciones sutiles que se remontan a procesos específicos, por ejemplo, algunos granos presolares, partículas microscópicas que se formaron alrededor de otras estrellas antes de que existiera nuestro sistema solar y que fueron incorporadas en meteoritos. Presentan proporciones isotópicas extremadamente anómalas que las identifican como productos estelares de tipos específicos de estrellas, gigantes rojas, estrellas ramificadas gigantes asintóticas, supernovas o novas. Si pudiéramos medir anomalías isotópicas similares en 3I/Atlas, podríamos reconstruir la historia nuclear de su sistema de origen. ¿Se formó a partir de material enriquecido por una supernova cercana? ¿La estrella madre era rica en metal o pobre en metal? Estas preguntas conectan la ciencia de los cometas con la evolución química galáctica. El enriquecimiento progresivo del medio interestelar con elementos pesados a medida que nacen, viven y mueren generaciones de estrellas. Las propiedades mecánicas reveladas por los patrones de fragmentación nos informan sobre la formación y evolución del propio núcleo del cometa. Los modelos actuales sugieren que los núcleos de cometas no son estructuras uniformes, sino agregados complejos de componentes más pequeños. Piénsalos como montones cósmicos de escombros, conjuntos de guijarros y rocas heladas débilmente unidas por su gravedad mutua y por sinterización. Un proceso en el que los cristales de hielo se fusionan gradualmente bajo presión. Esta estructura los hace inherentemente frágiles, susceptibles a la interrupción cuando las tensiones superan los enlaces relativamente débiles que mantienen todo unido. La secuencia de fragmentación de 3I/Atlas podría revelar esta estructura jerárquica.
Si el núcleo se fragmenta en unas pocas piezas grandes inicialmente, sugiere que existían planos de debilidad preexistentes, quizás límites entre componentes estructurales principales que nunca se integraron completamente. Si en cambio se desmorona en muchos fragmentos pequeños más o menos simultáneamente, sugiere una estructura más uniforme pero generalmente débil en todo el cuerpo, la distribución de tamaño. De los fragmentos sigue en muchos casos las estadísticas de ley de potencias, similar a lo que vemos en familias de asteroides creadas por colisiones catastróficas. Analizar estas distribuciones nos ayuda a comprender la mecánica de la fractura de materiales helados bajo las condiciones extremas del entorno espacial. La temperatura desempeña un papel crucial en la determinación de las propiedades mecánicas. A temperaturas muy bajas, lejos del Sol, el hielo de agua se comporta como roca, duro, quebradizo y fuerte. Pero a medida que aumenta la temperatura, el hielo comienza a ablandarse y a volverse más dúctil. Puede fluir lentamente a lo largo del tiempo a través de un proceso llamado fluencia, donde la estructura cristalina se reorganiza bajo tensión. Este comportamiento dependiente de la temperatura significa que la respuesta mecánica del núcleo de un cometa cambia al acercarse al Sol. Las partes que eran fuertes y rígidas en el sistema solar exterior se vuelven débiles y flexibles en el sistema interior. Combinada con las tensiones de dilatación térmica y la presión de los gases sublimados, esta evolución de temperatura crea una receta para fallos mecánicos. El estado de rotación de 3/diagonal Atlas añade otra capa de complejidad. Todos los cuerpos astronómicos rotan, y para objetos pequeños como los núcleos de cometas, la rotación puede generar un estrés centrífugo significativo. Si un núcleo gira rápidamente, las regiones ecuatoriales experimentan una fuerza centrífuga hacia afuera que contrarresta parcialmente la gravedad. Para una estructura de pila de escombros débilmente unida, existe una velocidad máxima de rotación más allá de la cual la fuerza centrífuga supera las fuerzas gravitatorias y cohesivas que mantienen unida la estructura, y el objeto se deshace. Esto se llama barrera de spin. Y hemos observado varios cometas que parecen haberse fragmentado al menos parcialmente debido al estrés rotacional. La desgasificación puede alterar las velocidades de rotación a través del efecto cohete que mencioné antes. Los chorros de gas que transportan partículas de polvo lejos del núcleo generan empuje, y si estos chorros no son perfectamente simétricos, generan un par que cambia la velocidad de rotación y la orientación a lo largo de múltiples órbitas. Esto puede hacer girar un núcleo hasta el punto de fallo estructural, o puede girarlo hacia abajo y estabilizarlo. La interacción entre los torques de desgasificación, la resistencia estructural y la velocidad de rotación es un problema dinámico complejo, que requiere un modelado detallado del flujo de gas, el transporte de polvo y la forma del núcleo. Hablando de forma, la morfología de los núcleos de cometas es notablemente diversa. Las misiones de naves espaciales han visitado varios cometas y han revelado una variedad de formas. Algunas aproximadamente esféricas, otras muy alargadas, y otras con estructuras lobadas distintas que sugieren que se formaron a partir de la fusión de objetos separados. El famoso cometa 67P/diagonal Churyumov-Gerasimenko, visitado por la nave Rosetta, presenta una morfología distintiva en forma de pato con dos lóbulos conectados por un cuello estrecho. Esto casi con toda seguridad refleja una colisión a baja velocidad entre dos objetos separados al inicio de la historia del sistema solar, una fusión suave que dejó ambos componentes en gran medida intactos. Por supuesto, no tenemos imágenes en primer plano de 3/diagonal Atlas. Está demasiado lejana y tenue para que la tecnología actual pueda resolver detalles superficiales. Pero podemos inferir algunas características de cómo se refleja la luz en ella, la curva de luz, la variación en el brillo a medida que el núcleo gira, o codifica información sobre la forma y el periodo de rotación. Un objeto muy alargado mostrará mayores variaciones de brillo que uno casi esférico, ya que se presentan diferentes secciones eficaces al observador. Al monitorizar la curva de luz a lo largo del tiempo y buscar patrones, podemos estimar el periodo de rotación y restringir la relación del eje.
El color de la luz reflejada también proporciona pistas sobre la composición superficial. Las superficies cometarias tienden a ser bastante oscuras, más oscuras que el carbón en muchos casos, porque los compuestos orgánicos creados por el procesamiento por radiación de hielo generan un depósito de retraso oscuro en la superficie. Este material no sublima fácilmente, por lo que se acumula a medida que escapan los hielos más volátiles que hay debajo. La corteza oscura resultante en realidad aísla el interior, reduciendo las tasas de sublimación de las zonas cubiertas, pero donde esta corteza se agrieta o se desprende por explosiones especialmente vigorosas, el hielo fresco y brillante queda expuesto y aparece como manchas brillantes en las imágenes. El espectro de luz solar reflejada por 3I/diagonal Atlas contiene características de absorción que identifican minerales y compuestos específicos en la superficie. Diferentes materiales absorben luz a longitudes de onda características determinadas por su estructura molecular o cristalina. Al comparar los espectros observados con mediciones de laboratorio de materiales candidatos, podemos identificar componentes superficiales probables. Esto es complicado porque las superficies suelen ser mezclas de muchos materiales, y las características espectrales de estos componentes se solapan y se mezclan. Algoritmos sofisticados de desmezcla y extensas bibliotecas espectrales de materiales puros nos ayudan a desenredar estos espectros complejos. Una de las preguntas clave sobre los cometas interestelares es si muestran diferencias significativas en la composición en comparación con los cometas del sistema solar. Las primeras observaciones de 2I/diagonal Borisov sugerían que era notablemente similar a los cometas del sistema solar en su producción de gas y en su proporción polvo-gas. Esto fue algo sorprendente. Podríamos haber esperado que los cometas alienígenas se vieran claramente diferentes, pero también tiene sentido desde una perspectiva teórica. La física y química básicas de la formación de sistemas planetarios deberían ser similares en todas partes. El hidrógeno y el oxígeno son los primeros y terceros elementos más abundantes en el universo, por lo que el hielo de agua debería ser ubicuo. El carbono es el cuarto elemento más abundante, por lo que las moléculas que contienen carbono deberían ser comunes. Las abundancias relativas detalladas pueden variar, pero el panorama general debe ser reconocible. Sin embargo, hay algunas pistas intrigantes de diferencias. La proporción de monóxido de carbono respecto al agua en 2I/diagonal Borisov parecía ser mayor que la de los cometas típicos del sistema solar, aunque aún dentro del rango de variación observado en algunos objetos raros del sistema solar. Si 3I/diagonal Atlas muestra anomalías composicionales similares o incluso más pronunciadas, apoyaría la idea de que, aunque el inventario básico es similar, la química detallada varía entre sistemas. Esta variación probablemente refleja diferencias en la ubicación de la formación dentro del disco protoplanetario. Temperatura, presión y materias primas disponibles varían con la distancia a la estrella, así como posibles diferencias en la composición de la nube molecular de la que se formó el sistema. El polvo producido por los cometas es tan científicamente interesante como el gas. Las partículas de polvo cometario suelen ser agregados esponjosos de granos más pequeños, con estructuras que se han comparado con hollín o con ciertos tipos de copos de nieve. Contienen una mezcla de minerales silicatados, material carbonáceo y, a veces, pequeñas inclusiones de metal. La distribución de tamaño varía desde partículas a escala nanométrica hasta fragmentos de tamaño milimétrico o mayores. Cada rango de tamaño interactúa de forma diferente con la luz solar y transporta distintas informaciones sobre los procesos de formación. Las partículas más pequeñas, normalmente de menos de 1 micrómetro, son arrastradas lejos del Sol por la presión de radiación más rápido de lo que pueden caer hacia adentro debido a la gravedad. Estas partículas forman la cola de polvo del cometa, que apunta alejada del Sol independientemente de la dirección del movimiento del cometa. Las partículas más grandes se ven menos afectadas por la presión de radiación y siguen trayectorias más cercanas a la órbita del cometa, formando una estela curva de polvo que sigue la trayectoria orbital.
La distribución del tamaño de las partículas y sus trayectorias puede inferirse a partir de imágenes detalladas y modelados del entorno de polvo. Recoger y analizar partículas de polvo cometario proporciona la verdad fundamental definitiva para los estudios de composición. Varias misiones espaciales han logrado esto. Stardust recogió partículas del cometa Wild 2 y las devolvió a la Tierra, mientras que Rosetta realizó análisis in situ en el cometa 67P. Estas partículas revelaron una complejidad increíble, con granos individuales mostrando evidencia de procesamiento a alta temperatura seguido de su incorporación en entornos fríos del sistema solar exterior. Algunos granos son claramente material presolar que precede por completo al sistema solar. Esta mezcla de material procesado y no procesado refleja el ambiente caótico del sistema solar primitivo, donde se mezclaban materiales de diferentes ubicaciones y con distintas historias térmicas. Para un cometa interestelar como 3I/Atlas, la recogida de polvo sería aún más valiosa, pero también extraordinariamente desafiante. La alta velocidad relativa del cometa significa que incluso los granos de polvo diminutos llevan una enorme energía cinética. Una partícula del tamaño de un micrómetro que impacta una nave espacial a 20 km por segundo entrega una energía comparable a su masa en TNT. Los colectores especiales de aerogel como los usados por Stardust pueden capturar partículas sin destruirlas, pero incluso estos tienen limitaciones a velocidades muy altas. Estrategias alternativas de recogida pueden implicar desplegar grandes superficies de recogida que permitan que las partículas impacten y vaporicen, luego analizar el vapor, o utilizar campos eléctricos para desacelerar y atrapar partículas cargadas. La fragmentación de 3I/Atlas está produciendo un aumento masivo en la producción de polvo a medida que se expone una superficie fresca. Este polvo se irá extendiendo gradualmente por todo el sistema solar interior, y una parte de la atmósfera terrestre acabará siendo capturada. Aviones y globos especializados de gran altitud recogen rutinariamente polvo cósmico de la estratosfera, y es posible que algunas partículas de 3I/Atlas acaben recuperándose de esta manera. Identificar tales partículas requeriría comparar su composición con la firma espectroscópica de 3I/Atlas y demostrar que son distintas del polvo típico del sistema solar, lo cual es un reto pero no imposible con técnicas analíticas suficientemente sofisticadas. Consideremos el contexto más amplio de las poblaciones de cuerpos pequeños en la galaxia. Nuestro sistema solar contiene miles de millones de cometas en la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, junto con asteroides en el cinturón principal y otras regiones. Extrapolando a partir de las masas y arquitecturas de los sistemas exoplanetarios observados, podemos estimar que la galaxia en su conjunto contiene algo así como 10 a 21 a 10 a 22 pequeños cuerpos de hielo almacenados en frío alrededor de sus estrellas madre. Una pequeña fracción de estos es expulsada al espacio interestelar mediante interacciones gravitatorias, creando una vasta población de objetos errantes que flotan entre las estrellas. La densidad de estos objetos en el espacio interestelar es extremadamente baja, quizá un objeto de tamaño de kilómetro o más por unidad astronómica cúbica de media. Esto significa que la distancia entre objetos interestelares vecinos suele ser de millones de kilómetros o más. Son esencialmente invisibles a menos que uno pase cerca de nuestro sistema solar, donde nuestros telescopios puedan detectarlos. Las tasas de detección actuales sugieren que 1 a 2 objetos interestelares al año pasan dentro de la órbita de Júpiter lo suficientemente cerca para ser detectados, aunque la mayoría probablemente sean demasiado tenues para descubrirlos con la tecnología actual. A medida que mejoren nuestras capacidades de prospección, especialmente con la puesta en funcionamiento del observatorio Vera Rubin, la tasa de detección debería aumentar drásticamente. Podríamos encontrar decenas o cientos al año, y esto transformará la ciencia de objetos interestelares, pasando de estudiar curiosidades individuales a analizar estadísticamente poblaciones. Podremos hacer preguntas como: ¿cuál es la distribución de tamaño? ¿Cómo varía la composición entre distintos objetos?
¿Existen familias distintas que puedan remontarse a diferentes tipos de sistemas perentes? Los objetos de poblaciones estelares antiguas se ven sistemáticamente diferentes de los de poblaciones jóvenes. La cinemática de los objetos interestelares, sus velocidades y direcciones de viaje, codifica información sobre la estructura y dinámica galáctica. Las estrellas de la galaxia orbitan el centro galáctico en trayectorias aproximadamente circulares, pero con algunas velocidades dispersas que generan lo que los astrónomos llaman dispersión de velocidad. Los objetos expulsados de sistemas planetarios heredan la velocidad de su estrella madre más algún componente adicional del proceso de eyección. Midiendo la distribución de velocidades de los objetos interestelares detectados al pasar por nuestro sistema solar, podemos inferir propiedades de la población estelar de la que proceden. Incluso existe la tentadora posibilidad de usar objetos interestelares para astrometría de precisión. Si pudiéramos seguir la posición de un objeto con mucha precisión durante muchos años mientras se aleja del sistema solar, las desviaciones de una trayectoria recta indicarían perturbaciones gravitatorias por masa invisible. Esto podría detectar planetas errantes que deambulan por el espacio interestelar, o incluso establecer restricciones sobre las propiedades de la materia oscura si los grupos de materia oscura pueden desviar gravitacionalmente estos objetos. Esto es muy especulativo y requeriría una precisión de medición muy superior a las capacidades actuales, pero ilustra cómo los objetos interestelares podrían servir como sondas del universo invisible. La configuración de estado final de 3I/diagonal Atlas plantea preguntas sobre el destino final de los objetos interestelares que no se fragmentan. Algunos pasarán por el sistema solar y continuarán hacia el espacio interestelar, poco cambiados por su breve encuentro con el Sol. Otros podrían fragmentarse completamente, distribuyendo su material por todo el sistema solar interior. Algunos incluso podrían ser capturados en órbitas atadas alrededor del Sol mediante un encuentro gravitacional cercano con un planeta, aunque esto requiere circunstancias muy específicas y es bastante raro. Los objetos interestelares capturados serían objetivos extremadamente interesantes para el estudio porque tendríamos oportunidades repetidas de observarlos en cada paso del perihelio. El proceso de captura requiere que el objeto pierda suficiente energía durante un encuentro planetario como para que su velocidad caiga por debajo de la velocidad de escape del sistema solar. Esto puede ocurrir mediante una interacción de tres cuerpos en la que el objeto se acerca a un planeta que tiene una luna, y la compleja danza gravitatoria extrae energía de la órbita heliocéntrica del objeto. Alternativamente, si el objeto sufre una liberación extrema o fragmentación durante el paso del perihelio, la pérdida de masa asociada puede reducir su velocidad lo suficiente para capturarlo, aunque esto requiere perder una fracción significativa de la masa total. Algunos investigadores han especulado que ciertos objetos inusuales en el sistema solar podrían ser en realidad objetos interestelares capturados, por ejemplo, los centauros, objetos que orbitan entre Júpiter y Neptuno, tienen vidas dinámicas mucho más cortas que la edad del sistema solar, lo que significa que deben ser continuamente repuestos a partir de alguna población fuente. Aunque la mayoría probablemente sean fugados del cinturón de Kuiper, podría ser que alguna fracción sean objetos interestelares capturados. Los estudios composicionales que comparen a los centauros con poblaciones conocidas del sistema solar podrían revelar anomalías que apoyen esta hipótesis. El estudio de 3I/diagonal Atlas también contribuye a nuestra comprensión de los riesgos de impacto, aunque la probabilidad de que la Tierra sea impactada por un objeto interestelar es extremadamente baja, no es nula, y las consecuencias podrían ser significativas. Los objetos interestelares se acercan a alta velocidad, potencialmente a 40 a 50 km por segundo o más en relación con la Tierra. A estas velocidades, incluso un objeto pequeño libera una energía enorme al impactar. Un objeto de 100 metros de diámetro que impactara a 50 km por segundo liberaría energía equivalente a cientos de megatones de TNT, suficiente para causar devastación regional. Afortunadamente, la baja densidad numérica de objetos interestelares significa que tales impactos deberían ser extremadamente raros en escalas de tiempo humanas,
pero a lo largo del tiempo geológico, la Tierra casi con toda seguridad ha sido alcanzada por objetos interestelares en múltiples ocasiones. Buscar evidencia de tales impactos en el registro geológico es complicado porque sería complicado distinguirlos de impactos por objetos del sistema solar sin un análisis composicional detallado de los residuos de impacto, anomalías isotópicas en vidrios de impacto o material meteórico incrustado en estructuras de cráteres podrían proporcionar pistas, pero esto es especulativo por el momento. El comportamiento de fragmentación de 3I/diagonal Atlas tiene implicaciones para la modelización de impacto. Si los cometas interestelares son estructuralmente débiles y propensos a la fragmentación, podrían desintegrarse en la atmósfera terrestre antes de llegar al suelo, lo que podría dispersar su energía en una área mayor pero reducir la probabilidad de un impacto concentrado. Esto es algo análogo al evento de Tunguska de 1908, donde un objeto, probablemente un pequeño asteroide o cometa, explotó en la atmósfera sobre Siberia, arrasando bosques en una gran zona pero sin crear un cráter. El riesgo real de impacto depende sensiblemente de la estructura, composición, ángulo de entrada y velocidad del objeto, todos los cuales son inciertos para objetos interestelares. Permítanme centrarme en las campañas de observación que estudian 3I/diagonal Atlas. Coordinar observaciones de eventos transitorios como la fragmentación de cometas requiere una comunicación rápida y colaboración entre observatorios de todo el mundo. Cuando se detecta fragmentación, se emiten alertas a través de redes como el Telegrama del Astrónomo y la Oficina Central de Telegramas Astronómicos. Los observatorios con capacidades adecuadas programan entonces observaciones para capturar datos antes de que el evento evolucione o el objeto se vuelva demasiado débil para estudiarlo. Diferentes observatorios aportan diferentes capacidades. Los telescopios grandes con espectrógrafos sensibles pueden detectar líneas de emisión tenues y características de absorción que revelan la composición. Los telescopios de gran campo pueden monitorizar la estructura general y buscar fragmentos adicionales. Los radiotelescopios pueden detectar líneas de emisión molecular en longitudes de onda milimétricas, proporcionando información complementaria sobre la producción y composición de gases. Los telescopios espaciales como el Hubble pueden obtener imágenes de muy alta resolución espacial y espectros ultravioleta no accesibles desde Tierra. La combinación de todas estas fuentes de datos crea una imagen completa del evento de fragmentación. El proceso de reducción y análisis de datos es sustancial. Las imágenes en bruto del telescopio deben calibrarse para eliminar firmas instrumentales, alinearse para tener en cuenta el movimiento del objeto a través del cielo y procesarse para extraer información fotométrica y espectroscópica. Esto requiere software especializado y experiencia. Para la espectroscopía, el análisis implica identificar líneas de emisión y absorción, medir sus intensidades y longitudes de onda con precisión, y comparar con bases de datos moleculares para determinar qué especies están presentes. Los perfiles de línea codifican información sobre campos de velocidad, velocidad de expansión del gas, rotación y turbulencia, que deben modelarse cuidadosamente. La interpretación teórica de las observaciones requiere modelos numéricos sofisticados. Los modelos de producción de gases simulan cómo las moléculas subliman desde el núcleo, se expanden hacia el coma y sufren fotodisociación y otras reacciones químicas. Estos modelos deben resolver ecuaciones acopladas que describen la dinámica de gases, la transferencia radiativa y la química, a menudo en cuadrículas tridimensionales complejas. Las demandas computacionales son considerables, requiriendo recursos de computación de alto rendimiento y recursos. Emparejar las predicciones del modelo con las observaciones nos permite inferir propiedades del núcleo que no podemos medir directamente, como su distribución de temperatura y composición del subsuelo. Los eventos de fragmentación requieren un modelado aún más complejo porque ahora tenemos múltiples fuentes de gas y polvo, cada una con propiedades y evolución potencialmente diferentes. Los propios fragmentos podrían seguir fragmentándose, creando una cascada de piezas más pequeñas. Rastrear fragmentos individuales y modelar sus contribuciones separadas al coma general es computacionalmente desafiante.
pero necesario para extraer el máximo valor científico de las observaciones. El entorno de formación del sistema estelar principal de 3I/diagonal Atlas es algo que podemos intentar restringir mediante análisis composicional. Las diferentes regiones de los discos protoplanetarios tienen diferentes temperaturas, y esto afecta que moléculas pueden condensarse en forma sólida, muy cerca de la estrella. Las temperaturas son demasiado altas para que se formen hielos. Solo materiales refractarios como silicatos y metales pueden condensarse más lejos. El hielo de agua se vuelve estable. Esto se llama línea de nieve o línea de hielo, aún más lejos. Especies más volátiles como el dióxido de carbono, el metano y el nitrógeno pueden condensarse. La composición de los objetos refleja la temperatura de la región donde se formaron. En nuestro sistema solar, se cree que la línea de hielo se encontraba en algún lugar entre Marte y Júpiter durante la formación del planeta. Los objetos que se formaron más allá de esta línea son ricos en hielo, mientras que los que se formaron en su interior son rocosos y ricos en metales. Los planetas gigantes se formaron más allá de la línea de hielo, donde sus núcleos podían acumular enormes envolturas gaseosas gracias a la abundante materia sólida disponible. Si podemos determinar la ubicación de formación de 3I/diagonal Atlas dentro de su disco padre a partir de su composición, aprenderemos sobre la arquitectura y la estructura térmica de ese sistema planetario alienígena. La química orgánica preservada en 3I/diagonal Atlas conecta con una de las preguntas más profundas que podemos hacer: ¿qué tan común es la vida en el universo? Los bloques químicos de construcción de la vida, aminoácidos, nucleobases, lípidos, pueden formarse mediante procesos abióticos en el espacio y ser entregados a las superficies planetarias por cometas y asteroides, si esta entrega es eficiente y la química es favorable. Los planetas con agua líquida podrían tener ventaja en el camino hacia la vida, pero si la química necesaria es rara o requiere condiciones muy específicas, la vida podría ser igualmente rara. Por supuesto, no podemos determinar esto a partir de un solo cometa, pero cada dato ayuda. Si 3I/diagonal Atlas contiene aminoácidos u otras moléculas prebióticas, extiende la muestra de ambientes donde ocurre dicha química. Si las abundancias relativas de diferentes moléculas orgánicas muestran patrones distintos a los de los cometas del sistema solar, nos informa sobre el rango de condiciones iniciales que podrían conducir a la vida. Construir una biblioteca de composiciones a partir de múltiples objetos interestelares de diferentes entornos estelares irá pintando gradualmente un panorama de la diversidad de la química orgánica en la galaxia. Las fuentes de energía que impulsan las reacciones químicas en los cometas son variadas. La radiación ultravioleta solar es la obvia. Los fotones de alta energía pueden romper enlaces químicos y fomentar la fotoquímica, pero los rayos cósmicos también juegan un papel, penetrando profundamente en el núcleo del cometa y creando especies reactivas que pueden desencadenar reacciones químicas incluso en el interior oscuro. La desintegración radiactiva de elementos como el aluminio 26 y el hierro 60, que estaban presentes en el sistema solar temprano, puede proporcionar calor que impulsa la química térmica. Todos estos procesos trabajan durante millones de años para modificar gradualmente la composición del material cometario. En un cometa interestelar, estamos muestreando los resultados de estos procesos que operan en un entorno estelar diferente, potencialmente con campos de radiación distintos y diferentes abundancias de isótopos radiactivos. La composición que observamos es un palimpsesto que recoge esta compleja historia. Desentrañar las distintas contribuciones requiere comparar observaciones con modelos de química de radiación, evolución térmica y procesamiento de rayos cósmicos bajo condiciones variables. La proporción polvo-gas en comas cometarios es un diagnóstico importante de las propiedades del núcleo. Si la proporción es alta, indica que el núcleo tiene un alto contenido de polvo o que los hielos volátiles se han agotado dejando un residuo rico en polvo. Si la proporción es baja, sugiere abundantes hielos volátiles en relación con el polvo. Para 3I/diagonal Atlas, medir esta relación y compararla con cometas del sistema solar proporciona otra prueba de similitudes y
Diferencias entre sistemas estelares. El evento de fragmentación podría alterar la proporción polvo-gas observada, ya que diferentes materiales quedan preferentemente expuestos o perdidos.